Hola, muy buenos días. Comenzamos este tercer Congreso Grande Naturopático de Castilla y León con un lema muy interesante en los tiempos que corremos, ¿no? Con la naturopatía, quédate tranquilo. Un eslogan que enlaza con ese eslogan que también estamos trabajando durante todo este año como lema general, que es naturopatía ahora más que nunca. Así que vamos a comenzar con esta ponencia sobre un tema interesante por dos aspectos. Primero, porque conocer la historia es saber de dónde venimos y saber a dónde vamos. Es decir, tener un conocimiento concreto para no repetir lo mismo, porque a veces, por una serie de circunstancias, abren debate que ya en nuestra profesión, la naturopatía, con más de 100 años de historia en general, y en España el año que viene cumplimos 100 años de naturopatía, pues evidentemente la historia nos marca la direccionalidad hacia dónde vamos como profesión y de dónde venimos, y recoger la tradición histórica también, que es muy importante, y evitar a veces esos debates que ya se han debatido suficientemente y muy bien documentados. Entonces la historia es clave y fundamental para comprender de dónde venimos y a dónde vamos y cuáles son nuestras raíces como profesión y como ciencia. Así que damos comienzo con un título sugerente que lleva esta ponencia, que es Clasificación sistemática de la naturopatía, historia y prospectiva. Así que vamos a hacer un recorrido histórico desde cuando surge la profesión naturopática, la ciencia y profesión naturopática a finales del siglo XIX, principios del XX, y cómo se ha ido desarrollando y clasificando las distintas técnicas y herramientas que utilizamos en naturopatía. Esta clasificación es muy interesante también por dos razones, ¿no? Una de ellas, cuando el fundador de la naturopatía, Benedicto Luz, acuña el término, evidentemente no con la intención de, como a veces vemos en las redes sociales, ahora en redes sociales, antes decíamos en revistas, ¿no? Terapia no sé cuánta alternativa, naturopatía, del batiburrillo. Medicinas alternativas, batiburrillo, naturopatía. Y van poniendo dentro de ese saco ahí donde cabe todo lo que puede caber. Evidentemente, Benedicto Luz, cuando funda la naturopatía, lo que hizo fue algo elemental y de una persona con capacidad de sistematización de una ciencia. Es decir, eso, ver que tenían de común todas las herramientas, todas las técnicas que había en aquella época, el agua, el sol, la tierra, el aire, todo, y decir, tienen de común. Tienen esto de común, tienen este tema, y ahí es donde comienza el proceso de sistematización de la naturopatía, de clasificando las distintas técnicas, que el tío Benedicto no llega a clasificarla como tal, porque es el comienzo. Vamos a ver definiciones que se estaban dando a principios del siglo XX, hasta que llega la primera clasificación como tal, con toda la problemática que eso implica. Vamos a ver a lo largo de la historia algunas clasificaciones, vamos a ir comentando, hasta ver un poco cómo estamos actualmente y cómo se está desarrollando la clasificación sistemática. Se le añade sistemática porque tiene una base científica, ¿no? Es decir, en la caja del cajetín metemos esto, en el cajetín metemos esto porque, bueno, porque sí, ¿no? Tiene una base científica como todas las ciencias, ¿no? Todas las ciencias tiene una definición, tiene un objeto formal de estudio, un objeto material de estudio, un objeto metodológico, un objeto también de aplicación, tiene una tecnología, tiene una praxeología, tiene una axiología. Es decir, la naturopatía, como todas las ciencias, pues cumple los mismos requisitos. Por lo tanto, se tiene un objeto material que comparte con otra ciencia de la salud, tiene un objeto formal de estudio, un objeto metodológico, una tecnología, una praxeología y una axiología, pues evidentemente una clasificación como tienen todas las ciencias. Así que comenzamos el recorrido histórico con Benedicto Luz. Esto ya creo que está ya, no que esté sabido, pero a veces hay que repetirlo tantas veces, porque a veces venga a repetirlo. Pero me dice, ¿qué he pensado repitiendo? Sí, bueno, nos enteramos. Sigue otra vez las redes, esto y lo otro, con la misma cantinela. Y Benedicto Luz, repito, para que quede claro, que no invente una terapia más dentro del batiburrillo de alternatividades, ancestralidades, naturalidades y todo eso, ¿no? Lo que es una ciencia
Y aquí está la primera definición de naturopatía. Lo dejo en su idioma original, tal como él lo define, para que quede claro y no dé lugar que si la traducción, ¿no? Aquí está lo que él pretendía, analizando y estudiando todo lo que tienen de común, lo que él denominó en primera instancia agentes naturales de salud o fuerzas naturales. Ahora veremos la palabra terapia cuando aparece y por qué aparece. Benedicto nunca utilizó esa palabra, curiosamente, y entonces, bueno, pues dice que la naturopatía es una escuela distinta de salud. No es una rama de, ni una especialidad de, ni la alternativa de, ni lo natural de, ni el complemento de. Estamos hablando de principios del siglo XX, finales del XIX. ¿Y qué se utiliza? Pues el agua, el aire, el sol, o sea, los elementos naturales que él denominaba agentes naturales. Que ya posteriormente se le puso, él también se lo puso también, ¿no? Agentes naturales de salud. O métodos naturales de salud, eran términos que se utilizaban a principios del siglo XX. Y aquí pues, pone todos ellos, incluido el ejercicio, el magnetismo, el reposo, la dieta, tratamientos mecánicos como el masaje, por ejemplo, y osteopatía. Lo incluía también. Y la quiropráctica también, la quiropraxia, y después pues, toda la ciencia que dominaba, porque hay una tendencia en los primeros naturópatas de incluir todos estos aspectos de ciencia que le llaman moral y mental como tal. Después veremos una muy interesante también, como incluye también ese aspecto de creencias religiosas, porque muchos de ellos también eran religiosos también, eran línea católico y protestantes también. Entonces, querámonos, se incluye también, es decir, una vivencia personal. Las creencias se llevan al plano también, tanto profesional como personal. Y una vez que define exactamente qué es lo que es, pues dice, ¿qué es lo que hace? Pues los agentes naturales de salud pueden curar, como dice, todas las enfermedades. En aquella época todavía el término curar, en la traducción, y enfermedades como tal. Hasta los años 30 no empieza a debatirse el tema de enfermedades, si cambiamos o no cambiamos términos. Y el naturópata lo que emplea todas estas herramientas de una forma, como él utiliza el término razonable. Importante, no es, como a veces me había escuchado decir, regar por inundación, sino razonable siguiendo un método. La combinación que mejor se adapte a cada individuo, programa personal de salud, a cada uno lo que necesite. Pregunta que siempre suele hacer también, sobre todo los coleccionistas de terapia, ¿no? ¿Cuál aplico? ¿Cuál es la mejor? ¿La última que he aprendido o el último curso que he hecho? Benedicto lo define claramente, sigue una metodología y a cada uno la que mejor se adapte en ese momento. Y el resultado, evidentemente, como decía, al final va a funcionar. ¿Y todo esto cómo se hace? Pues evidentemente siguiendo toda una metodología de intervención naturopática, pues eliminando por las sustancias tóxicas como elemento nuclear, que es la toxemia, etcétera, etcétera, que lo va definiendo claramente los conceptos que él también se basa en, porque acuña el término para el tratamiento de toda la gran tradición centroeuropea, él traduce el libro de Luis Cune, donde él también acuña lo que en naturopatía le llamaban fundamento el principio de Cune, lo traduce también, le fascinó mucho la obra de Cune de tal manera que se basa también y queda dentro de la naturopatía todas las teorías de Luis Cune sobre el proceso, como le decía, de curación unitario a la persona. Más tarde, Benedicto Luz enfatiza, y ha entrado ya al siglo XX, que la naturopatía, diríamos, como dice, el paraguas, ¿no? que acoge o recoge, ¿no? Envuelve, ¿no? a todos los métodos naturales de salud. La palabra terapia también nos utilizaba en aquella época. Y en 1925 tuvo ya que remarcar, porque ya había una corriente, no voy a entrar en este tema ahora porque lo vamos a dejar para otro momento, y también lo he comentado en varios sitios, ¿no? El traidor, hemos llamado el traidor de la naturopatía, que en todas partes siempre hay un traidor, ¿no? Por lógica, ¿no? Y algunos me dicen, no lo llame traidor porque es un enfoque muy personal. Bueno, es un poquito historicista este enfoque que doy, no es histórico, evidentemente, pero lo digo, ¿eh? Y enfatiza en el año 25, ya ha entrado ya el primer cuarto del siglo XX, la naturopatía es la madre que incluye todas las terapias naturales, que después se recoge la tradición, lo que se dice en inglés la umbrella, el paraguas que acoge todo, que ha habido sitios donde utiliza mucho el término y al final pues se coge como tal. Pero ya lo matiza en 1925 y estamos en 1921.
Ya va a llegar casi 100 años que lo dijo, pues todavía seguimos R, que es R, R, que es R. Y el Sol sigue saliendo por el este, sale por el este y se pone por el oeste todavía. Así que algunos, pues, quizá quieran descubrir o bueno, debatir, ¿no?, por dónde sale el Sol. La historia es fundamental a todos los niveles, como estoy comentando. Y en la primera escuela que abre Benedicto Lupo, evidentemente ya empieza a clasificar, no entra todavía en áreas de conocimiento específico, pero ya empieza a clasificar y dice qué se incluye en la naturopatía, porque está la primera escuela que hable, con la publicidad que pongo en cartelito de aquella época, fotocopia, no el original, evidentemente, donde recoge aquí lo que se daba en la primera, y podéis observarlo, en inglés, todo porque venía la tradición de Sney, Benedicto Luz, masaje, osteopatía, va incluyendo técnicas manuales, el masaje Turebran, que es lo que llamaría también osteopatía visceral, el masaje eléctrico, vibratorio, él le da mucha importancia al tema manual, ¿no?, ya se recoge después posteriormente. Y otros factores como el dietético, incluye también la hipnosis, sugestión y después las áreas de conocimiento que le llamaba pues ciencias básicas, ¿no?, anatomía, fisiología, patología, diagnosis, es decir, un estudio muy completo que después salía ND, Naturopath Doctor, ¿no?, que es quien acuña el término y a partir de una buena preparación. Este es el primer tema, después se van incluyendo nuevos elementos como por ejemplo iridología, se van nuevos elementos a la naturopatía, incluso algunos ya más tardíamente, como por ejemplo la homeopatía, se empieza a incluir en los años 30, concretamente en el año 36 aproximadamente, ¿no? Entonces, Manuel Felque fue el primero que empieza a introducir la práctica naturopática a la homeopatía. Ya oficialmente en los años 70, en los estudios de naturopatía, pues ya se incluyó también los estudios de homeopatía, pero a principios de siglo esto es lo que entraba en la formación naturopática, cómo lo iba clasificando por las distintas áreas. Ya se ve esa primera clasificación sistemática con Benedicto Luz. Yo pongo otro cartelito de aquella época, curioso, donde pone naturopatía, veis todas las técnicas que incluye, ¿no? Todavía no estaban clasificadas como tal, ¿no?, pero ya iba incluyendo, fijaros, un montón de técnicas y de herramientas, ¿no? Pone por aquí incluso algunas muy curiosas también, ¿no? Incluir el masaje, ve que el masaje es importante por los debates, ¿no? Lo va incluyendo, lo que es la hidropatía, que le llaman también hidroterapia, hidropatía, ¿no?, la dietética, todo lo que son las técnicas mecánicas, son la sonoterapia, sonoterapistas, no quiere decir nada. Después fue lo que llamó la auriculopuntura, ¿no? Los primeros mapas que se hicieron de este tema lo hizo también Benedicto Luz. Fue muy interesante porque después lo va incluido también en la naturopatía. Y después más tarde en un libro, en el libro este, pongo aquí la portada del libro, escrito por Ernest Coleridge, que llama Principios y Prácticas de la Naturopatía. Pero qué definición tan interesante que se va dando, porque no hay que definirla para después clasificarla, y no la define, no sabe lo que está clasificando, sino que esto qué es, pues esto es lo alternativo de, o están los terapeutas artificiales y después estamos los naturales, ¿no?, la dialéctica. Y la naturopatía está por encima de esa dialéctica, de alternativo, complementario, tradicional, natural, ancestral, oriental, occidental. La naturopatía está por encima de esa dialéctica. Por eso decimos que la naturopatía es una ciencia transdisciplinar. Transdisciplinar. Para que quede un poquito claro también de lo que estamos hablando y no está ese debate que si oriente, occidente, norte, el sur, el este, el oeste, tradicional, alternativo, ancestral, tradicional, natural. Claro. Eso es lo del paradigma, que en otro momento pues también podemos hablar del tema, aunque hay una mesa redonda muy interesante sobre el tema de métodos de investigación, hablar de los modelos cuando se estiran. Bueno, pues fijaros que esta definición interesante, ¿no? Dice que la naturopatía es la ciencia y además es arte y filosofía también, de adaptarse, traducción, adaptarse a las leyes naturales, la actitud mental positiva y darle al cuerpo los elementos necesarios para que él mismo pues viva tanto en armonía con la naturaleza como las primeras definiciones que se daban de salud. Decía, la salud es el estado natural del ser humano. Punto. Y después ya habla de las técnicas, ya va introduciendo, ¿no? Este libro, muy interesante, al principio del siglo XX, va introduciendo, ¿no?, la osteopatía, la quiropráctica, mecanoterapia, la dietética, la ciencia cristiana, estaba comentando antes, y otro sistema que en principio llaman de una sola rama. No utiliza el término terapia, no utiliza el término mono
terapia, pero aquí podríamos decir mono, de una sola rama, es decir, solamente utilizo esta técnica, que después se induce al reduccionismo, esto es por esto. Entonces cada técnica dice esto es por esto. Entonces si te doy esto, se te quita esto. Razonamiento. Y él le llamaba, traducido en la traducción en español, una sola rama. Porque ya Benedicto lo habla de ese eclecticismo que quizá un poco le queda un poquito grande, que después se le pusieron eclecticismo. Es otra forma, vamos a llamarle que son, diríamos, los comienzos de la sistematización, antes de que Bertalanffy en el año 36 pues, editara su famoso libro Teoría General del Sistema. Ya Benedicto Luz estaba dándole vuelta al tema de cómo integrar ese aspecto. Entonces habla de una sola rama, y dentro tiene su aplicación en su campo concreto, pero el naturópata que lo utiliza en conjunto adecuado a cada persona, como decía Benedicto Luz. Todo evidentemente tiene, como decía, sus adeptos. Evidentemente cada uno defiende lo que practica, y enfatiza y lo pone también entre comillas, pero no se puede negar que toda esa rama tiene sus limitaciones, evidentemente. Y al final, ¿qué pasa? Pues evidentemente hace falta un sistema que incluya lo mejor de los principios básicos de todos ellos, y este sistema es la naturopatía. Publicado en el libro Principios y Prácticas de la Naturopatía. Que sí, que esto funciona, que sí, que el otro, pero hay que darle a todo eso una forma sistemática. Esa forma sistemática, pues evidentemente que incluya algo, ya una base científica que funcione bien, se llama naturopatía. Definición correcta y clasificación que ya tiene también su orden y su lógica. Estamos hablando del principio del siglo XX. Estamos en el 2021, siglo XXI después de Cristo. Curioso, entonces, dejo esta definición aquí que es clásica, donde está el libro, podéis mirarlo, traducirlo a español, por si no lo he traducido bien, pero está bien traducido. Y ahora también una definición de todos los pioneros de la naturopatía, también, que ya época, bueno, tampoco eran muchos naturópatas, todos se formaron en la misma escuela, pues evidentemente compartían también algo más que profesión, ¿no? Porque Benedicto Luz funda un periódico que es de Naturespat, el sendero de la naturaleza, y después el segundo director de esa revista fue Edward Purinton, fue el segundo, ¿no? El que llevó la revista de Naturespat. ¿Qué definición más interesante da Purinton? De la naturopatía es la ciencia integrada o integrativa, por traducirlo ahora con este lenguaje, ¿no? Que está actual, ¿no? E incluye toda la gente, métodos, sistemas, prácticas naturales y lo que comenté antes, con la ciencia cristiana el tema ahí, el aspecto que lo llaman también religioso y trascendente también al ser humano, como decía ayer, pues el ser humano también es un aspecto trascendente, fijaros qué término utiliza tan interesante, y lo que el objetivo es pues, restaurar, mejorar y mantener la salud, como decimos. Dice, cuando alguien viene a nuestra consulta, que es el salutante es el sujeto al cual se le aplica, el sujeto, diríamos, de la intervención naturopática, mejor dicho. Dice, ¿qué es el salutante? Dice, el que busca salud, el sujeto de la intervención naturopática. Porque viene a buscar salud. ¿Y qué pretende? Pues mira, esto lo quiero es recuperarla, mantenerla y acrecentarla. Ya Purito, eso ya lo iba encauzando en la sistematización y las clasificaciones que ellos hacen, ¿no? Agentes, métodos, sistemas, todo lo va incluyendo ahí. Curioso, ¿no? Y después del libro, este libro es muy interesante, ya un poquito ya de mediado, ya va a pasar el primer tercio del siglo XX, te da una clasificación todavía de principio, muy interesante, pero este libro, de mediados del siglo XX, se llama Basic Naturopathy, o sea, naturopatía básica o fundamental. En 1948 por la American Naturopathy Association, fue la asociación que fundó Benedicto Luz, y escrito por Harry Riley Spilles, naturópata, ND, naturópata doctor, ¿no? Y la definición es la siguiente, lo dejo en inglés para que no dé lugar a que diga, oye, se traduce de tal manera, lo dejo ahí, porque como todo en día todos sabemos inglés casi, es un idioma que todo el mundo conocemos, pues lo dejo tranquilamente ahí, ¿no? La naturopatía es un sistema completo, no es la alternativa de, ni el complemento de, ni las terapias holísticas, ni que va a venir aquí a acabar con uno, a su pecho, no. Llega un sistema completo de práctica que utiliza evidentemente los agentes naturales, como recoge la tradición, los agentes, la fuerza, procesos, ¿no?
con un propósito, y aquí ya se va recogiendo la palabra terapéutico que va apareciendo, pero excluye, por eso, como siempre dicen los naturópatas, y se queda excluido de aquí todo lo que hay compromisos vitales, es decir, la cirugía, cuando hay accidentes, pues todos esos temas quedan excluidos de la naturopatía. Que un naturópata español que también recogió con una frase, típica frase que llama de frontón, que ponerla ahí, ¿no? Que dice, donde acaba la naturopatía empieza la medicina. Digo, para resumir un poco lo que recoge aquí en el libro de Basic Naturopathy de 1948 esta definición. Todo lo que incluye, y además sigue enfatizando lo mismo, que es un sistema completo. Sistema, no dice que, no voy a utilizar palabras alternativas, lo delante, podemos cambiar todos los nombres que queramos. Ni oriental, ni occidental, ni le ponen nombre, sistema completo, punto, decía el otro también. Y la primera definición que se da en naturopatía aparece en el diccionario de ocupaciones, el Departamento de Trabajo en Estados Unidos, Washington DC, define la naturopatía como sigue, también lo dejo en inglés porque esta es la primera definición que aparece a nivel laboral, que es un naturópata, que es lo que hace y lo que no hace. Lo dejo aquí claramente para que lo vayáis leyendo tranquilamente y recoges prácticamente lo que hoy en día un naturópata, evidentemente más sistematizado, pasados los años, pues hacemos, y lo que excluye, sigue con la misma línea que vimos antes, excluye, que es la cirugía, los rayos X, los medicamentos, todo aquello que vaya un poquito, pues evidentemente, que no entra dentro de la práctica naturopática, ¿de acuerdo? Y ponéis curiosa todos los métodos que utilizan, ¿no? Dietética, ejercicio, manipulación, lo que después posteriormente se llamó naturopathy manipulation, naturopatía manual, traducido a español, ¿no? Sustancias químicas naturales, ¿no? Productos naturales del cuerpo, el ejercicio, etcétera, el aire, la luz, el agua, que ahora también la electricidad como aspecto mecánico, veremos después también. Esta definición es muy interesante y es la primera que se da, la primera donde aparece, la primera vez en la historia una definición de naturopatía que más de unos legisladores podían leer un poquito antes de ponerse con las medicinas alternativas y tradicionales y esto lo digo desde el respeto intelectual, ¿de acuerdo? Respeto intelectual significa debate, hay que debatir, y lo digo desde respeto intelectual, no con acritud intelectual, como algunos pueden interpretar. Y seguimos todavía a principios del siglo XX, donde va gestando nuestra profesión, la naturopatía, y dentro de la Asociación Americana de Naturopatía, la American Naturopathy Association, pues cada estado se van formando las asociaciones, lógico, pues la primera es en Nueva York, porque allí se abre la primera escuela. Y se solicita que se legalice la naturopatía. Tengo esta legalidad en el estado de Nueva York. Naturopathy Legislation Series 1914. Es la primera vez que se presenta, mire usted, queremos. Y la pregunta es, oye, ¿la naturopatía qué es lo que entra? ¿Eso qué es lo que estudiáis ustedes? Pues mira, la New York State Society, naturópata, o sea, la Sociedad de Naturópata de Nueva York, que fue la primera que se constituyó, todavía, pues, bueno, evidentemente no que existe, que está ahí, como en todos los estados de Estados Unidos, pues existe en cada estado una asociación de naturópatas, y esta fue la primera. Entonces, dice, oye, ¿qué es lo que entra? Mira, pues esto es lo que entra. Él le pregunta que la naturopatía se define todo el tema y dice, oye, ¿qué es lo que estudiáis ustedes? ¿Qué es lo que practicáis? Pongo el dibujito del estado de Nueva York, ¿no? Pues dietética, hidroterapia, cultura física, dinámica respirar, ejercicio respiratorio de agua, masaje, movimiento en sueco, lo llama la gimnasia sueca, ajustes estructurales, que podría ser osteopatía, masaje, etcétera, por eso el agua, la luz, el aire, la cura de acné, eso no se puede olvidar porque evidentemente Benedicto Luz, entre comillas lo voy a poner, entre comillas, discípulo de Sebastián Acné, porque aparte ahí está su historia que podéis verla en Cuadernos de Historia de la Naturopatía y la historia de Benedicto Luz, que es muy interesante. En la cura de Adolf Huss también, porque Adolf Huss también, naturópata alemán, pues como todos, ¿no? Centroeuropeo, fue el primero que estudió en la escuela de naturopatía con Benedicto Luz, muy interesante, todo el tema de la arcilla, la tierra, el barro, consideramos un poco el sistematizador de ese área concreta, ¿no? Los ayunos y otros agentes naturales de salud, recreación, sugestión, vibración, descanso. Sí, lo que hacemos la naturopatía, eso se presenta para que se regule. Está hablando de 1914, o sea que esto tiene su historia de cómo se legisla, cómo se va.
Y la primera definición, clasificación ya, hasta ahora ha habido definiciones, incluyendo técnica, vamos a incluir esto, pero la primera clasificación formal en 1914. ¿Y quién la realiza? Pues tenéis aquí la foto de Louis Blumer, naturópata pionero de Nueva Inglaterra. En su libro Principios, bien está recogido, he cogido la cita de Principios y Prácticas de la Naturopatía, que vimos antes, un libro muy interesante, ¿no? Y él lo clasifica en tres grandes áreas. Naturopatía mecánica, traduzco al español, podéis verlo en inglés también, está en el libro, ¿eh? Naturopatía mecánica, naturopatía material y naturopatía psicológica. Importante ese dato. Y Louis Blume pues realiza, se me va por aquí un momentito, y esto está recogido por este libro, que aunque un poco antiguo, 1925, pero se puede ver en inglés, está en internet, se puede coger, leerlo, y es muy interesante el libro, ¿eh? Vamos a ver ahora en la naturopatía mecánica, que incluye Louis Blumer con toda la problemática que implica una clasificación de aquella época y todavía también, por todos los métodos manuales, como él dice textualmente, lo traduzco, si veis el original podéis decir, bueno, un sesgo en la traducción, pues me lo decís, punto. Los métodos manuales de abordaje de las lesiones, los huesos, ligamentos, músculos, estructuras. Lo que ahora le llamamos naturopatía manual y en inglés llaman naturopathy manipulation. Y aquí estaría pues la osteopatía, quiropráctica, naprapatía, y todavía la naprapatía existe también, En Madrid creo que hay un centro por ahí también, naprapatía, mecanoterapia, todo lo que pasa a nivel estructural, osteomuscular en general, pues se lo incluye aquí, ¿no? Y él después me dijo que estuvo crítica, ¿no? Ya la osteopatía existía y dice, lo vaya a incluir en naturopatía, esto que no puede ser, porque esto es aparte, tal, ¿no? El mismo debate y después de 100 años seguimos con la misma, ¿no? Así, fijaros que en el primer programa de estudio iba incluido que no, que sí, que no, que sí, que no, que no. Bueno, pues también viene la crítica, ¿no? Y lo que contesta, Blume, contesta rumoroso, dice, lo que ahora se conoce como osteopatía fue realmente practicado 200 años antes como tal. El nombre era conocido en algunas partes de Escandinavia y lo que ahora se llama quiropráctica y naprapatía se practicaba 150 años antes de que estos nombres fueran oídos, por ejemplo, en Bohemia. Y lo que se conoce como mecanoterapia se ha practicado en China, Japón, Egipto, las islas del Mar del Sur y otras partes del planeta Tierra desde mucho antes de los albores de la era cristiana. Louis Blume, por eso lo dice, y por eso lo incluyo aquí. Simplemente que ahora aparecen los nombres, pero siempre se ha practicado como tal. Entonces lo incluyo dentro de naturopatía mecánica, todo lo que ahora se llama naturopatía manual o astología, que veremos después. Después aquí os pongo un poco todo el debate, el tema, y lo dice claramente, como decían de decir, que son ramas son esto, pero hace falta estructurarlo todo dentro de una sistemática. Esa sistemática es la naturopatía que le da el sistema. La naturopatía no es una nueva terapia, que se va a pelear con la osteopatía. Ese debate fue muy interesante y Louis Blume pues, lo justifica el porqué muy claramente, de qué manera y por qué lo hace, y es muy interesante. Yo os dejo aquí esto, podéis verlo tranquilamente, leerlo, si no me mandáis un correo electrónico, lo analizamos. También está en naturopatía, en cuaderno de historia de la naturopatía, podéis ver el texto también en español y en inglés, ¿de acuerdo? Todo lo que es la naturopatía mecánica y la problemática, todos los temas, ¿de acuerdo? Y ahora dice, nos gustaría además que se entienda claramente que no consideramos que tengamos que escoger ninguna técnica y aplicar la denominación naturopatía de los sistemas actualmente existentes. Simplemente lo que hacía era un análisis que tiene de común y sistematizarlo, ¿no? Y como él defiende su tesis, su postura, muy claramente dice, creemos que la investigación original que hemos hecho nos ha permitido retrotraernos a fechas anteriores de la osteopatía, quiropraxia, para hacer las técnicas que aquí se describe y tenemos en el entramado de la naturopatía. Punto. Ya estaba investigando, ¿verdad? Quiropraxia, como bien sabemos cómo se inventó, de qué manera. Si, el que me guste la historia es investigar. Una vez que investiga, pues se entera perfectamente de cómo funciona, cómo va el tema. Por eso lo incluyo también. A partir de ahí, pues bueno, viene ese tema sobre las licencias en el Estado, que si tal, que sí. Que hay Estado, por ejemplo, que muchos dicen, bueno, me hago naturopatía para de mi licencia y puedo ejercer quiropraxia y osteopatía también, ¿no? Palme, por ejemplo, que funda la quiropraxia, él fue miembro vitalicio, ¿no? De la ANA, de la Asociación Americana de Naturopatía. O sea, que ahí se conocían toda aquella época. Y algunos decían, bueno, me pongo aquí porque ahí tengo una licencia y puedo ejercer. Me pasó, por ejemplo, en California, ¿no?
Y vamos a ver la segunda, que ya ha desarrollado su tesis muy interesante sobre este tema de la naturopatía mecánica, le da más tiempo por las problemáticas que planteaban en aquella época, ¿no? Todo el tema, que es interesante, pues dice que el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Lo que es la salud de la persona, que le llama erradicar la enfermedad. Por lo tanto, son herramientas que vamos a utilizar adecuadas a cada persona, como decía Benedicto Luz. La segunda área le llama naturopatía material. ¿Y aquí qué incluye? Pues incluye todos los métodos que tienen hacia la normalización que forman los tejidos del cuerpo, es decir, vitaminas, minerales, lo que sería la alimentación, el tema de las plantas, lo que le llamamos, todos esos temas. Y en aquella época, pues intenta también justificar su postura de por qué lo incluye aquí. Dice, como es bien sabido, que el humano lo pone 17 elementos y se constata que en determinadas enfermedades lo que hay son déficits. Siempre a usted le falta hierro, le falta calcio, le falta... Y por un ejemplo muy curioso que en aquella época, estamos hablando de principios del siglo XX, del siglo XIV, digo año 1914, 14 la Edad Media. Fijaros el tema de la tuberculosis, ¿no? En aquella época, pues, evidentemente, esta media del siglo XX, decía que, por ejemplo, en la tuberculosis el silicio, el calcio y el hierro es deficiente en cantidad y si se aporta a los alimentos, contiene los elementos deficientes, es una garantía para la recuperación. Interesante, ¿no? Todos esos elementos lo que dentro le llamamos naturopatía material, que forma la materia orgánica, los nutrientes en general. Y después también otros elementos que también ayudan a regular el organismo, como es la hidroterapia, la hidropatía, que también se llama, o la hidriática, que también se llamaba también en aquella época, tenía 3 nombres, que es la curación por el agua. Después ya, evidentemente, pues, se vienen las matizaciones oportunas, como define Vincent Preine, que no es por el frío, es por el calor que aporta, que no se trata de curar, es decir, ya después van cambiando los términos, como veremos después, ¿no? Y esto todo lo incluye también, estas técnicas también, lo que ahora se llaman los estímulos naturales, también lo incluye dentro de la naturopatía material, ¿no? Incluida también algunas formas, como él decía, de electricidad utilizada en terapéutica, también lo incluye, por ejemplo, el galvanismo. Las corrientes galvánicas, qué curioso, ¿no? Y como todas tienen un carácter puramente físico-mecánico, pero bueno, también lo incluye aquí. Curiosamente, y después justifica el por qué lo incluye aquí, ¿no? Porque dice que la mayoría de las modelos eléctricas tienen un carácter puramente físico o efecto mecánico, por lo que en área de la conveniencia todos los aparatos eléctricos se vean que sean vectores de salud. Es una palabra muy interesante que acuña, estamos hablando de 1914, que en nuestro Estatuto General de Naturopatía dice que utilizan, una pregunta yo, ¿podemos utilizar maquinarias de estas de alguna índole eléctrica, estas que tienen ondas para arriba, todo esto con naturópatas? Sí, como vector de salud. Es un término muy interesante que si leéis bien en el Estatuto General de Naturopatía viene recogido. ¿Puede utilizar naturópatas de aparatología, tal? Dice, como vector de salud. Un término muy interesante que ya Louis Blume utiliza a principios del siglo XX, ¿no? Y aquí se incluye, por eso lo incluyo dentro de esta área de la naturopatía. Y después termina con la naturopatía psicológica. Psicológica, ¿qué es lo que incluye aquí? Pues evidentemente aquí incluye de la hipnosis, el estado, lo que se llama el estado mental positivo, que puede utilizar la relajación también, la sugestión también. Es decir, todos aquellos elementos que actúan a nivel de regulación psicológica, psicoemocional, psicofísica. Entonces, evidentemente, el estado mental positivo, pues, evidentemente, creo que es reconocido, hoy en día tiene una base científica muy curiosa y muy interesante también. Y esta base científica, pues, también le da soporte a todas estas técnicas que en aquella época, pues, la incluyeron en la naturopatía psicológica. La psicología estaba muy avanzada, aunque ya William Wundt había acuñado el término, pero siempre hubo ese gran debate, ¿no? También dentro de la psicología, con lo que se llama la antipsiquiatría, todos esos grandes debates que siempre ha habido en toda la ciencia, en esa ciencia concreta, ¿no? Hasta que al final William Wundt dice, no, psicólogo, no somos anti nada, o sea que hay un paralelismo también con la naturopatía de alguna manera. Así que por eso Louis Blume pues, utiliza el término naturopatía psicológica, pero no hay que olvidar que estamos hablando de 1914. No estamos hablando actualmente en el siglo XXI, se recoge. Habla de la sugestión, todo el tema que es muy interesante, ¿no? Y matiza algo importante, ¿no? Hemos tratado de mantener la sesión naturopatía psicológica libre de fanatismo
Y evidentemente algunas técnicas que no tienen a lo mejor ninguna relación ni con la naturopatía, ni siquiera con la propia salud. Entonces, lo deja un poquito fuera, es esta matización tan importante. Y si algunos de nuestros puntos de vista están en contradicción con las del lector, humildemente le pido su indulgencia. Pero dice, esto es lo que yo pienso y lo que digo. Pues muy bien. Por lo tanto, deja fuera algunas porque considera que raya un poquito el fanatismo. Bueno, se mete y es una cosa que también creo que se ve. Un poco cuidado también los demás, ya lo deja claro y deja fuera una serie de herramientas que pide su indulgencia a quien se vea un poquito, no entienda o quiera criticarlo. Ya posteriormente está hablando ya ha entrado ya, aunque hablamos de mediados del siglo XX, 1948, pero si nos venimos ahora a Europa, en Europa la primera clasificación data de 1936 y la hace Harry Benjamin, un gran naturópata de la Gran Bretaña, los United Kingdom, si es en inglés, ¿no? Muy interesante, que lo escribe en su libro Everybody Guide Todo Nature Cure, que es muy interesante también. Y dice textualmente, dice que los medios adecuados para facilitar la recuperación del organismo, no olvidemos que definiendo, primera definición, como decían los antiguos naturópatas de principios del siglo XX, dice la salud es el estado natural del organismo. Como el estado natural, lo que hacemos a lo largo de la vida es perderla, perder salud. El naturópata, pues evidentemente, te va a apoyar para que recupere la salud. O sea, no había esa dialéctica de salud y enfermedad como lo opuesto de, y luchemos contra. Es un dato curioso y se nota en la terminología, ¿no? Que decía Harry Benjamin, facilitar la recuperación del organismo. Entonces, ¿qué propone Harry Benjamin? Pues mire usted, lo clásico, el ayuno, la dieta científica ya aplicada, la hidroterapia, las medidas de fortalecimiento corporal y higiénica general y, no olvidemos, naturopatía psicológica, le incluye también la psicoterapia, está hablando de 1936. Que son aspectos importantes que hay que ir retomando. Psicoterapia, 1936, no lo olvidemos, fecha importante del libro. Y posteriormente ya en los años 70, seguimos en Europa con Pierre-Valentin Marchesson, naturópata francés, y se lo llama la Escuela Francesa de Naturopatía. Nació en Túnez. Si alguien me lo puede confirmar, te lo puedo agradecer, pero yo creo que nació en Túnez. Pero bueno. Desarrolla, él estudia en Canadá naturopatía, va a Francia, bueno, persona y personaje, las dos cosas, ¿no? Y profesional, escribió un montón de libros de todo, ¿no? Y fue uno de los que potenciaron en aquella época la Federación Internacional de Naturopatía, la FINA, que tuvo una reunión en París en el año 1981, de las últimas reuniones, donde se elaboró el primer código deontológico de la profesión naturopática, 1981, elaborado por la Federación Internacional de Naturopatía, cuyo uno de los pioneros fue Pierre-Valentin Marchesson. Y él clasifica las técnicas naturopáticas en 10, dice que son 10. Y lo clasifica en dos bloques, ¿no? Primer bloque, dice, lo importante, la nutrición, la ciencia de los alimentos. Creo que es obvio que en el biodrenaje, primera parte, siguiendo el principio de Kuhne, la alimentación es clave. Ejercicio o bioquinesia, pues ya Pierre Valentin Marchesson, siguiendo la tradición de otros naturópatas, dice que hay que eliminar la palabra terapia como sufijo, bioterapia, textualmente el primero que lo dice. Técnica en materia de hidrología o el agua. ¿Ve que la palabra terapia ya no la utiliza? Propone. Y sigue con la psicología, que es importante. Y según proceda, dice IEOSA, 6 técnicas de salud que Marchesson denomina menores. Por ejemplo, la manual de opirología, planta o fitología, ven a utilizar la palabra terapia, importante también tener en cuenta. Rayos solares o actinología. Me dio la otra. Gases o neumología, reflejos, reflexología, magnetismo, es decir, que propone 10 tecnologías naturopáticas clásicas. No llega una clasificación como hace Blumen, que lo clasifica muy bien en las tres áreas, sino que pone las 10 con técnicas. Y nos venimos ahora aquí a España, que es el primero en España que dice, oye, vamos a clasificar un poquito esto, a darle orden, que esto no es tómate esto, tómate aquello, te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello, te voy a poner aquello, tómate aquello. Es don José Oriol Ávila y Montesor. Es magíster natura de nuestra organización. Y bueno, creo que no hace falta ni que comente nada de él, ¿no?
quien no conoce a don José Oriol y a Ávila Montesor, como naturópata en España. Bueno, pues ya empieza a clasificar, sigue una metodología. Dice, primero hay que desintoxicar el sistema. Sigue el principio de Kuhne, pero ya lo dice muy clarito, y además primero en España, que eso es reconocerlo. Desintoxicación, pues ¿qué utiliza? ¿Qué técnica? Pero usted, por el ayuno, trofó, es decir, utiliza la palabra terapia, la alimentación, la fruta, el lavado de sangre, geoterapia, fito, baño vital, lavados con enema, ejercicio físico, los cardioxidantes, que puede confundir oxidativo, ya lo hemos hablado en clase, digo, porque también están escuchando ustedes el tema y ya habíamos hablado, pero tradicionalmente llama cardioxidante, que lo hemos visto en los apuntes, maniobras básicas de naturopatía. Y a nivel mental, pues lecturas adecuadas, meditación, autosugestión, terapia grupal. Y pasa al siguiente nivel, como decimos, limpia primero el sistema, después regenera el sistema y después mantiene el sistema. Revitalización, pues masaje, ya utiliza la palabra quiro, masaje, palabra acuñada por Ferrandi, don Vicente Lino Ferrandi, que también estudió en la escuela de Benedicto Luz. Y aquí pues pone pues, que hay que hacer, pues la charla, lo que es clásico, y nivel mental, pues yoga, actividad personal, la música, la terapia, pues, y también la música, que después ya se desarrolla el primer libro blanco de la naturopatía, viene, os recomiendo que lo leáis, por lo menos entra en Cuaderno de Historia de la Naturopatía y veréis el primer plan de estudio que hubo en España, con 3 años, se incluyó todas estas técnicas, hasta yoga, acupuntura, de una manera muy interesante también, que fue el primer programa que hice yo cuando estudié naturopatía, que fue el que seguí. Bueno, y después están los tratamientos específicos, para lo que vaya saliendo el tema no hay que dejarlo tampoco, pues masaje, recuperación geo, drenaje linfático, digitopuntura, plantas medicinales, baño de sol, reflexoterapia, reeducación postural, quiropraxis, pone etcétera, porque bueno, si entráis en la página web de la Federación Mundial de Naturopatía veréis las modalidades naturopáticas, todas las que hay también clasificadas. O sea que, bueno, para que en España ya conocemos quién fue el primero que por lo menos intento darle un poquito de sistematización y orden a todas las técnicas y a la forma de utilizarlas en cada momento, cada una. Por lo tanto, ya entramos en la perspectiva, que actualmente, pues aquí está la definición de naturopatía, ya está acuñada internacionalmente, creo que queda claro, obvio, lo hemos puesto en un montón de sitios y creo que no hace falta ni que comentarla. Aquí no aparece ni terapia, ni holístico, ni natural, artificial, neutro, ni transitivo. Natural sí aparece porque la dimensión natural, que es el objeto formal de estudio de la naturopatía. Y aparece el término que a algunos les gusta y dice, hombre, aparece también el término ecológicamente sostenible. Digo, sí. Y falta una coma con 2 cositas más que queremos añadir también, que se ha ido ampliando la definición. Es muy interesante. Y creo que también los conceptos que aparecen, los 3 últimos, son claves, científicamente fundados, socialmente aceptables, porque son naturales, los se puede manejar perfectamente, y ecológicamente sostenibles. Y habría que poner, dice, y que un país lo puede pagarlo, tranquilamente. No es una gran carga, habría que poner esa coma y terminar, pero no se puso, a lo mejor se pone con el tiempo. Esta es la definición y la clasificación ya actúa recogiendo la tradición histórica, todos los temas, pues se clasifican en áreas de conocimiento, como toda la ciencia, la física, la química, la biología, ¿no? Tiene su área de conocimiento con su especificidad y definiciones, y después está esta clásica, que es la naturopatía aplicada, en la que está de color amarillo. ¿Veis que color amarillo? Aquí está color amarillo, naturopatía aplicada o tecnología naturopática que se llama. ¿No ves que la ciencia investiga todo el tema, está experimenta y dice, ahora hay que aplicarla, ¿no? Todo lo que hemos aprendido, sí, pues aquí está. Y se divide, pues, como estáis observando, en una serie de módulos como tales, ¿no? De naturopatía alimentaria, trofología, con terminología naturopática. ¿Por qué? Porque toda ciencia tiene una definición, un estudio, como hemos dicho, una metodología y tiene también una taxonomía, una nomenclatura, como toda la ciencia. Se llama un lenguaje compartido y un lenguaje específico, punto. Y no, si no al final, la naturopatía sigue dependiendo y todavía parece que aunque cada vez menos de otros marcos conceptuales, no se puede desarrollar como ciencia de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud, porque depende de otros marcos conceptuales. Y al depender de otros marcos conceptuales, pues cae en la tentación de practicar el filibusterismo semántico. Lo dejo ahí, son 3. Antes había que mirar un diccionario, ahora con internet se puede ver todas las palabras. Entonces, ¿qué es un filibusterismo semántico? Y lo dejo ahí porque si se practica eso, al final
el desarrollo profesional se queda cortito, así que vamos a incidir, por eso utilizan términos concretos dentro de la taxonomía. Taxonomía significa clasificación y una terminología concreta, por muchos aspectos, los aspectos científicos y laborales también. Lo dejo ahí. Aquí está. Y ahora, dentro de la clasificación, evidentemente, todas las áreas de conocimiento y módulos están fundamentados científicamente. Por ejemplo, la tecnología naturopática, aquí está naturopatía aplicada, pues todo lo que es la alimentación entra aquí. Fíjate, utilizamos el término clásico que se recoge la tradición trofo, alimentos, ciencia tratado del trofo, no decimos dietética y nutrición. Pues hay otras áreas que se dedican al tema y diríamos delimitar nuestro campo conceptual y evidentemente nuestro campo profesional, pues trabajamos esta área, una área muy concreta y evidentemente siempre de forma sinérgica con las demás profesiones. Y como está fundamentada científicamente, pues en cada área yo he traído uno. Si queremos ver más, podéis entrar en la red de investigación naturopática a través de Naturopatía Digital, ahí el enlace, y veis todas las investigaciones ahora mismo sobre todas las áreas de conocimiento y veréis que viene puesto. Clasificación. Área de conocimiento, esa investigación a que pertenece, mire usted, esta concretamente la ponemos dentro de naturopatía alimentaria trofología. ¿Por qué? Porque dice, traducida a español, una dieta cetogénica aceptable en mujeres con cáncer de ovario y endometrio y no tiene efectos adversos sobre los lípidos en sangre, ensayo controlado y aleatorizado. Punto. ¿Y eso qué significa? Oye, que si un naturópata, una persona dentro del programa, el naturópata no dice esto cura esto, no es decir, la dieta cetogénica cura el cáncer, lo dirán algunos, ¿no? Esos términos naturópatas nunca los utiliza, como he dicho miles de veces, no va a decir nunca esto cura esto. Esto es bueno para esto, no. Ese lenguaje no pertenece al marco conceptual, ni un naturópata lo va a utilizarlo, pero sí lo tiene en cuenta como soporte en su práctica profesional diaria. ¿De acuerdo? Aquí está el estudio, si queréis verlo enterito, es muy interesante. ¿Y dónde lo he clasificado? Aquí. Entonces, todo lo que las áreas de conocimiento y los módulos concretos, pues lo tenemos clasificado en 4 grupos. Grupo A, los que tienen una gran evidencia científica, es decir, que hay tantas que discutirlo, por ejemplo, este área. El segundo grupo, el B, pues tienen evidencia, pero todavía falta algo. El grupo C, todavía tiene poca. Y el grupo D, pues todavía, evidentemente, poquitas, hay que seguir investigando. Nosotros hemos clasificado según el nivel de evidencia cada área de conocimiento y cada módulo. Lo hemos clasificado claramente. Va a haber otro área, que es el área de las plantas, evidentemente, estos clásicos, hemos visto en la historia, en la evolución, que llamamos fitogenética o herbología. Nos decimos fitoterapia, para no entrar en conflicto con otras profesiones y delimitar el campo conceptual. Por lo tanto, por eso utilizamos el término concreto y tradicional, porque trofología, herbología son términos clásicos de la naturopatía toda la vida, herbalista, y no hay que practicar filibusterismo semántico, aparte de lo que decía Marchesón también, eliminemos ya el sufijo clásico. Y aquí, por ejemplo, una investigación, traigo una que va a lo mismo, es decir, ¿dónde la clasificamos esta investigación? Para darle un orden a todas las investigaciones dentro de este área. Supresión de la expresión de citokina inflamatoria con melón amargo. Y ya hemos hablado muchas veces de melón amargo, síndrome metabólico, melón amargo, dentro del programa. Evidentemente, aquí lo pongo un tema de colitis ulcerosa y funciona así. Aquí está el estudio, podéis leerlo y dice, oye, pues es verdad, lo que hacemos tiene base científica, por supuesto, después de tantos años. Todo lo que hace el naturópata hoy en día tiene fundamento científico. Una más evidencia, otras menos. Y uno pregunta, ¿y por qué unas menos? Porque ahora mismo, por ejemplo, en España, pues el acceso a la investigación para un naturópata es complicado. Es complicado para otros profesionales, para un naturópata, que no tenemos acceso. Financiación, cero. Acceso a universidades, cero. Acceso a hospitales para hacer investigaciones, cero. Mire usted, ¿qué es lo que quiere? Que en la reunión que tuvimos lo mismo, es que no tiene, nos da usted que vayamos a los hospitales, presentamos 10 investigaciones y 100.000 euros encima de la mesa, 100.000 euros y un 5 añitos, nada más, para intentar ver esto. Pues entonces, pues no diga que no hay evidencia científica, pues dándonos el tema y dejarnos acceder a los medios, mientras que hacemos pues revisiones, metaanálisis y países que investigan un montón, tenemos un montón de ellos hechos. Por ejemplo, aquí está uno muy interesante. Otro área, el área de los estímulos naturales, que es el clásico, el sol, el agua, la tierra, el aire, que lo hemos visto, el desarrollo histórico, ¿no? Yo tengo aquí un estudio, hay cientos, también este área, por ejemplo, diría evidencia, está tan comprobado que aquí no hay duda. Terapia de compresas de barro para las manos de pacientes con artritis reumatoide.
que esto es un clásico, también así, venga, arcilla, venga, dentro del programa. Repito, ningún naturópata va a decir que esto cura, que la arcilla cura o el barro, una compleja te va a curar artritis reumatoide. No lo va a decir nunca, sino que lo intente cualquiera hacerlo, y se le quita. Dentro del programa, como decía Benedicto Luz, adecuado a cada persona, bien combinado, haciendo lo que hemos visto de desintoxicación, siguiendo una metodología de intervención naturopática. No es, tómate esto que te va a curar esto. Lo repito 1000 veces porque a veces, ¡guau! Pero lo mismo, es que me han dicho que no. Naturópata, el que sabe. Os pongo aquí, este es muy interesante, este estudio también, podéis leerlo tranquilamente, hay muchos estudios que fundamentan lo que hacemos. Y la naturopatía manual o astología, la famosa que vimos antes, naturopatía mecánica, naturopatía manipulation, muy interesante porque os pongo un estudio, comparación de la terapia de drenaje linfático manual y el masaje del tejido conectivo en mujeres con fibromialgia, un ensayo controlado aleatorio, se lo que llama un ECA. O sea, tienen más evidencia, son los estudios que aquí tenemos un ECA muy interesante, que alguien naturópata que sea experto especializado en este área, pues le puede gustar también pues, estos estudios que fundamentan lo que estamos haciendo. Aquí está el estudio, pues, tranquilamente, lo veis, está en inglés, se traduce muy bien. Y naturopatía energética, pues aquí todas las partes utilizamos energía, tanto la personal, todos estos procesos energéticos, y cuando digo energético en el término clásico es igual a m por c al cuadrado, ¿vale? Energía cinética, energía potencial, las medidas, cómo se miden, amperaje, voltaje, ohmio, ondas hertzianas, todo eso que se mide. Entonces está la parte interna como los externos, los campos electromagnéticos, todo eso que es obvio que influye, y aquí estaría pues acupuntura, aurículos, campos magnéticos, imanes, bio, y aquí un estudio, pues no entrar mucho, hay todos los que queramos. Auriculoterapia para la calidad del sueño en personas con insomnio primario, un protocolo para una revisión sistemática y metaanálisis. También muy interesante, ¿no? El insomnio, aurículo, y además ya sabéis, ocipulcio, Chesme. Este estudio es muy interesante también, porque insomnio primario, que voy a decir, cuando es más complejo, pues evidentemente hay que abordarlo evidentemente con metodología naturopática un poquito más compleja. Aquí está el estudio, podéis verlo, analizarlo, hay muchos más también al respecto, y que fundamenta la práctica. Eso nos decía, me han dicho que tiene base científica el aurículo, porque no estaba escuchando, sabe a qué me refiero, ¿no? O sea, querían todos los estudios. Pues hay estudios científicos, claro, pues no, quedan ridículos. Y si no los hay, por lo que ya he comentado antes, digo en España, en otros sitios sí los hay. Y naturopatía funcional, pues tiene lo que se llama micro, lo que es lo micro, entre ellos homeopatía, las biosales, el lito, ¿de acuerdo? Todo lo que va en micro, en pequeñas cantidades en el organismo. Y aquí, por ejemplo, traigo un estudio de homeopatía, también muy interesante. Como veis, utilizamos la nomenclatura que vamos clasificando. La taxonomía es fundamental en la clasificación. Porque podemos, ¿y esto dónde lo ponemos? ¿Esto dónde lo ponemos? Después de clasificar para poder trabajar bien, recoger los datos y aplicarlos en la consulta en el servicio profesional de naturopatía. Tratamientos homeopáticos en psiquiatría, una revisión sistemática, estudio aleatorizado controlado con placebo, o sea, ECA. Aquí os pongo el estudio, porque le guste leerlo tranquilamente, y dentro de su práctica profesional, pues también le pongo un poquito de énfasis a la homeopatía, pues interesante el estudio. Dentro de recordar lo que hemos hablado de historia, que es uno, esa mono, ¿no? Con esto todo, ¿no? Y además hay un teorema clásico, también de un gran lógico matemático, que perteneció también al Círculo de Viena clásico, que se llama Cantor, teorema de Cantor. Una vez nos preguntó uno por ahí que en naturopatía aplicábamos el teorema de Cantor, por las clasificaciones que antes daban nuestros ilustres antepasados naturópatas, sin conocer directamente, pues aplicaban el teorema de Cantor. Y Benedicto Luz también lo aplicaba, por lo tanto digo, sí lo aplicamos en naturopatía. ¿De acuerdo? Lo aplicamos. En naturopatía psicofísica, lo que hablamos antes, naturopatía psicológica, explicar temas. ¿Hay base científica en todas las herramientas que utilizamos? Pues sí, desde visualización creativa, relajaciones, PNL, todo lo que quiera. De mindfulness hay un montón de investigaciones, todas las que quiera. Yo he traído más que una, sí, pongo una por una, pero como ejemplo de cómo está la naturopatía actualmente y a dónde vamos. Se clasifica dentro del área de conocimiento, como veis arriba, si lo estáis leyendo bien, ¿no? Cómo se clasifica, todo. Efectos de los métodos de autorrelajación y visualización,
creativo, lo llama la Jiménez González, en pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Es interesante, ¿no? Aquí después de ver los resultados, si queréis leerlo, podéis entrar también en naturopatía digital, le dais al botoncito, os vais directamente a RINA o también naturopatía digital y viene el abstract, que es resumen, viene traducido a español. Podéis comentarlo y después os vais directamente al original también, por si alguien tiene duda. En naturopatía sensorial, que es aquella área que trabaja, la llama a través de los sentidos, ¿no? A través de la luz, los colores, el sonido, ¿no? Este área es muy interesante también y para no entrar otra vez en revisión de la historia, teorema de Cantor. Os lo dejo ahí para que lo apliquéis. Este estudio es muy interesante, siempre el título arriba, la práctica musical como potencia de la función cognitiva en el envejecimiento saludable, una revisión sistemática y un metaanálisis. Hay un proyecto ahí muy interesante también para trabajar este tema y por eso lo he puesto aquí, porque en la reunión de junta directiva el martes pues estuvimos hablando de este tema también, ¿no? Y aquí pongo aquí el tema, ¿no? Aquí está el estudio, es interesante también cómo se utiliza y cómo funciona a nivel a nivel, diríamos, epigenómico, sería la palabra adecuada, ¿no? Genotipo, en medio lo que utilizamos fenotipo, entonces ahí a nivel epigenómico es muy interesante también este aspecto, ¿no? Que estamos aquí comentando. Y por último estaría el módulo 9 de naturopatía cardíaca, el movimientos de salud, ¿no? Movimientos terapéuticos, ejercicios terapéuticos, vamos a dejar eso, como decía Marchesó, yo veo, vamos a dejarlo al lado, ¿no? El movimiento para la salud, una palabra muy interesante que estamos trabajando. Y aquí os traigo un estudio sobre el tema de yoga, que es un clásico, el efecto del hatha yoga sobre la presión arterial, la amilasa salival y la función del cortisol en jóvenes normotensos y prehipertensos. El que le guste el tema, pues es interesante, porque también hay que utilizar estas herramientas, son herramientas, como ya hemos visto antes, las clasificaciones, esto es lo que hemos estado comentando, y aquí en España, don José Oriol Ávila Montesova ha incluido también herramientas. Después la primera clasificación de naturopatía y el primer programa de naturopatía de 1981 se incluía yoga también, tercero. Interesante. ¿Y qué bibliografía? Pues para fundamentar toda esta área de conocimiento y las tecnologías naturopáticas, pues ahora tengo un grupo de un comité científico de investigación y ciencia que quiera apuntar, tenga interés por investigar, pues está abierto, que hace poco hemos hecho una mesa redonda sobre temas métodos de investigación, pues está abierto todo lo que esté interesado en la investigación, investigación de base. Entonces aquí hemos revisado 3.500 revistas indexadas y revisadas por pares, que no son revistas alternativas, revistas de estas, ¿vale? ¿Sabes a lo que me refiero ya? De investigación general y por especialidades, ¿de acuerdo? Impresionante. Si entra en naturopatía digital, a la derecha veréis revistas, ¿no? Y vienen todas las revistas con los enlaces a cada revista. Y después hay unas 412 revistas específicas del área nuestra, muy interesantes que hemos estado revisando para sacar todo ese soporte a la clasificación histórica, la historia y la perspectiva. ¿Dónde va? Pues fundamentando científicamente todas las tecnologías. Sería lo que se llama evaluación tecnológica de las técnicas. Como digo, la hemos clasificado en los grupos, ¿no? Que tienen más evidencia, menos evidencia, poquito, y las que nos faltan todavía un montón. Y esa clasificación pues la tenemos hecha, aquí están todas las revistas revisadas. Y bueno, pues el trabajo es interesante y estáis todos y todas que quiera, naturópata colegiado, que quiera entrar, que pueda, para que quiera participar pues, en estos temas, pues manda un correo, la organización @colegionaturopata.es, lo pongo en el chat también, y rápidamente pues, puede participar en todo lo que estamos investigando y traducciones también, temas interesantes. Y ya para terminar, pues lo que estaba comentando antes, esto para esto, tómate esto que te va a poner bien, ¿no? Si queremos utilizar métodos naturales de salud, agentes naturales de salud, como término utilizado por Benedicto Lugo, que nos funda la naturopatía, y todas estas áreas de conocimiento sistematizadas con un marco conceptual, con una metodología racional, científica, como decía también Purinto, filosofía y arte, que no hay que olvidarlo. Pues para más información consulte usted al profesional naturópata colegiado, que le va a indicarle
el programa de salud sí que es lo que usted necesita concretamente, como recordemos lo que decía Benedicto Lúa, cada uno según lo que necesite en cada momento y aplicará las técnicas de manera racional que necesite cada uno. Por lo tanto, al profesional naturopata colegiado que hay que consultar para algún tema concreto, como decimos, para recuperar, mantener, como decían también los antiguos naturopatas, potenciar también todos los aspectos de salud, en definitiva, para tener experiencia de salud, como decimos, también es muy importante. Así que muchas gracias y en el chat podéis escribir directamente todo lo que cualquier asunto, preguntas que haya que hacer, críticas también, que también es importante las críticas, así que nos ayuda a desarrollar el pensamiento, la crítica ayuda a desarrollar el pensamiento y las neuronas. Y no después a través de correo electrónico nos da también el mensaje por si hay que contestar de una manera más ampliada o tema. Y no olvidar de nuestras redes sociales donde estamos y nuestro canal de YouTube que es Naturopatía TV. Ahí podéis, si entráis, os dais de alta, que es importante, y cuanto más estemos mejor, más, porque así divulgamos todos los congresos que hacemos, actividades, entrevistas, es decir, hay un montón de vídeos ahí que evidentemente va a seguir creciendo, así que Naturopatía TV, YouTube, os dais de alta y veis todos los vídeos, todos los congresos que hemos hecho, y ahí podéis comentar, podemos hablar y todo, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias y seguimos con el congreso.